8:59 de la noche del 28 de julio del 2023. Ya falta un minutico para iniciar el estudio de la palabra. Déjenme saludar en Ciénaga a Yadira. Déjenme saludar en Santa Marta a Marelvis y Alberto. Willington, que está en Bucaramanga, ¿verdad? Caterina, ¿dónde se encuentra? Edilia se encuentra en el llano, ¿verdad, Edilia? ¿Tú estás en qué ciudad? Yo me encuentro en Barrancabermeja. Ah, usted está en Barrancabermeja. Es tu hermana Ludari la que está en el llano. Y Gladybeth se encuentra en Venezuela. Bueno, vamos a iniciar 8 en punto de la noche. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. ¿Quién está entrando por aquí? Sarita en Bogotá está entrando. Déjenme mirar si estamos transmitiendo. Sí, señores, ya estamos transmitiendo. Hoy es el video número 27 de Apocalipsis. Tengo que saludar aquí a una persona a mi derecha. Hola, Juliet, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno. ¿Todavía hay apóstoles y profetas? Se ha oído, estamos hablando, bueno, vamos a dar primero el ¿cómo se llama? El contexto de lo que estamos haciendo. Desde hace X cantidad de video, estamos estudiando Apocalipsis, versículo por versículo. Jorgito en Ecuador, Dios te bendiga, saludos, ¿cómo estás? ¿Bien? Amén, amén, bendiciones para todos mis hermanos. Amén, gloria al Señor. Versículo por versículo, punto por punto, coma por coma, estamos afilando la espada. ¿Qué significa eso? Estamos nosotros en cada versículo relacionándolo con otros versículos de la Biblia. Llegamos al mensaje de Tiatira en el capítulo 2, versículo 20, y recordemos que hoy es el video número 27 de Apocalipsis. Hoy es el video 27. Los que deseen ver los otros videos en YouTube, David Menco Zafra, ahí nos pueden ver todos los videos. Bueno, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, y ya estudiamos a Jezabel en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes 16, hasta el segundo libro de Reyes, en la historia de él en su muerte, de ella. Que dice, profetiza. Ella se adjudica un ministerio. Y nos dimos a la tarea de estudiar. Ayer, por ejemplo, fue ¿qué es ser profeta? Pero se suscitó una pregunta, y se suscitó una pregunta de alguien que no ha llegado. Oiga, siempre hay algo curioso aquí en el grupo. Siempre que alguien formula una pregunta y se abre una puerta y lo vamos a debatir, no vienen, oiga, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, esa es Jorge ¿de dónde? De Codazzi, se sabe. El hijo de Yalexi hizo una pregunta que vamos a tener que responderla. Que hay un movimiento por ahí que está enseñando que ya no hay el ministerio apostólico, que ya no hay apóstoles y que no hay profetas. Ya, eso se acabó. Que ahora solo quedan pastores. Tenemos que mirar si es cierto. Y para ver si es cierto,
vamos a utilizar varias herramientas. Primero, la Biblia. Segundo, ustedes saben que aquí en la escuela nosotros manejamos la tesis, la antítesis y sacamos conclusiones. Nosotros nos damos a la tarea de mirar si es cierto lo que dicen nuestros contradictores. ¿Me estoy haciendo entender? Usted, mi amado hermano que me está escuchando, hermana, nunca se cierra la banda. Es que lo que yo digo así es, porque se vuelve dogmático. Y nosotros no somos dogmáticos. Nosotros somos doctrinales, que viene de la palabra correcta enseñanza. Y para entender la correcta enseñanza debemos comprender oído. La Biblia tiene muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. ¿Quién es? Ella misma. Entonces yo debo leer toda la Biblia y ver que la interpretación que he tomado es correcta, porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis lo enseña. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces vamos a mirar los argumentos de estas personas, vamos a analizar si son buenos. No sé si nos demoremos este y otro video más, pero lo que quiero es masticar muy bien lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan. Es más, me hubiese gustado que hubiese entrado una persona de ese corte, de ese pensamiento, para que debatiera aquí con nosotros y presentara sus argumentos. Bueno, para comenzar este tema, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y segunda de Pedro capítulo 2, interesante. 2 Tesalonicenses 2 y 2 Pedro 2. Vamos a mirar un momentico qué dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quién es tan amable y me ayuda a leer, por favor? Alguien que sea tan gentil. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 3. Ok. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni con palabras, ni con cartas, como en el sentido. Se está perdiendo la señal, Gladys, escúchame por favor. Que antes venga la apostasía, que manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, Gladys, va a tocar que quiten la cámara porque la mitad de los versículos no los escuchamos. ¿Ok? Hay mucha interferencia hoy en Venezuela. Y no le vamos a echar la culpa a Maduro, ¿no? Ojo, oíd. Lo que Pablo está escribiendo. Bueno, espere, que antes de esto, debo recordarles que el Señor nos viene mostrando a nosotros el tema de la deconstrucción, ¿se acuerdan? Para los que no saben qué es la deconstrucción, es algo que un filósofo pedófilo del año 1960 aproximadamente, del siglo pasado, enseñó en la literatura a deconstruir el texto para sacar, para primero aprovechar la ignorancia de las personas que no saben leer, y segundo, sacar una conclusión que yo quisiera. Ojo con la deconstrucción. Están deconstruyendo la familia, el hogar, están deconstruyendo el hombre, la mujer, están deconstruyendo la educación, la economía, la política. Tenemos que tener cuidado con la deconstrucción, porque hoy les voy a mostrar con ejemplos vivos cómo toman un texto, lo deconstruyen y terminan diciendo lo que el texto no dice. Para entender
Yo debo leer completo y varios versículos y primero colocar bases. Aquí Pablo está diciendo, pero con respecto, o sea, les voy a hablar algo acerca que está relacionado con la venida de Jesús y con nuestra reunión con Él. Y lo primero que te dice es, no te dejes mover fácilmente. ¿De qué? No te dejes mover fácilmente, que Él va a venir, que nos vamos a reunir con Él. De vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, y menos de que yo les mande una carta. O sea, ojo, si llega a ustedes a llegarle una carta a mi nombre que no dice esto, no lo crean. ¿Estamos claros? Que no crean. Ojo, no crean cuando les diga que no, eso todavía el Señor no viene, eso faltan años. El Señor puede venir ya, a medianoche, mañana, pasado mañana, el otro mes, el otro año, no sé, pero lo estamos esperando. Y nos da claro una idea. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y note algo, sin que vengan dos cosas. Primero, la apostasía, del griego apistemis, anoten eso, apistemis, que significa salirse del camino. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. La Biblia está diciendo que Jesús viene después de la apostasía y que se manifieste el anticristo. El tema ahorita no es el anticristo. El tema es que la apostasía, ¿qué significa la apostasía, por favor? ¿Qué significa? Salirse del camino. O sea que estaba en el camino. La apostasía no viene de gente que no está en el camino. La apostasía viene de personas que están en el camino y se tuercen. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 2. Versículo 1 y 2. 1. ¿Quién lo lee, por favor? Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Se dan cuenta que Pablo dijo, viene la apostasía, o sea, gente que está en el camino se va a torcer, y el mismo Pedro dice que como en el pasado los falsos profetas, ¿de dónde eran? Del mismo pueblo. Dice, asimismo va a haber también falsos maestros dentro de vosotros. ¿Y cuál es el trabajo de esos falsos maestros? Introducir, y presten atención, introducir encubiertamente herejías destructoras. Cada vez que yo leo ese texto, me acuerdo del Senado de la República de Colombia, que le dicen a ustedes, miren, aquí tenemos el proyecto de ley, y lo lee y lo muestran, ¿no? Y se lo pasan a todo el mundo. Y el día en que lo van a aprobar, alguien por allá hace esto, mire, coge una hojita y la mete por ahí. Y aunque no estaba en el texto original, ya quedó aprobado. ¿Cuántos se acuerdan que en el plebiscito para la paz estaban colocando dentro del plebiscito para la paz que el ejército tenía que hacer cumplir esa ley? Claro, el ejército debe trabajar para hacer cumplir la paz, pero dentro de la ley estaba ya vinculada la ideología de género. ¿Cuántos de ustedes se leyeron el proyecto de ley? Yo me lo leí.
Y era impresionante darnos cuenta que por allá, incrustado en una parte donde nada tenía que ver con ideología de género, ya estaba empezando encubierto. Encubierto es tapadito. Eso está diciendo Pedro, cuidado, que va a venir gente dentro del pueblo, apostasía, que sin que usted se dé cuenta va a ¿qué? Mire la palabra que utilice, va a introducir una herejía destructora. Yadira, tiene el micrófono prendido, ¿quieres decir algo? Ah, no. La palabra, ya vimos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 la palabra apístemis, que es ahí se me metió la otra palabra, apostasía. Ahora aquí vemos una palabra que es la palabra herejía, del griego airegesis, airegesis, que significa inflar una verdad, inflarla. La salvación es por gracia, sí. Se infla entonces y una herejía, ¿cuál? Tranquilo que nunca la vas a perder. Ey, ¿cómo así? No, porque como la salvación es por gracia, tú ya eres salvo. Herejía. El hablar en lenguas, ¿existe? Sí. ¿Todos hablan en lenguas? No. Primera de Corintios 12 dice, a uno les dio este don, a otro. Ahorita lo vamos a leer. Porque esto que vamos a hablar es una herejía que se está llevando a cabo en la iglesia, en el cual hay gente famosa de internet, de renombre, que están diciendo que ya apóstoles no hay. Y aquí estoy colocando las bases. Aquí es donde todo cristiano debe saber lo que hicieron los cristianos de Berea. Usted y yo tenemos que ser como los cristianos de Berea. Hechos capítulo 17. Versículo 11. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos 17. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nótese que ellos eran más nobles que los de la iglesia de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba, ellos no decían, ay, ya predicó Pablo tan bonito, todo el mundo le cree a Pablo por ser Pablo. No, ellos decían, puede ser Pablo, Pedro, Juan, yo tengo que ir a ¿qué? A mirar si lo que me enseñaron es acorde a la escritura. Por eso es que el verdadero cristiano, a diferencia de las religiones, por eso no somos religiones, nosotros no tenemos libros para estudiar la Biblia. Los católicos tienen la Biblia, pero tienen el catequismo. Y usted se va al 460 del catequismo de la Iglesia Católica y se sale una vez del catequismo de la Iglesia Católica. Coloque ahí, leer antes de dormir, catequismo de la Iglesia Católica 460. ¿O no? ¿Cuál leer antes de dormir? Mostrémoslo de una vez porque no lo vamos a dejar a ustedes iniciados. Catequismo Iglesia Católica 460. Y véalo desde la misma página del Vaticano. Vea, lea aquí por favor. ¿Sí lo ve? Y aquí dice claramente en el 460, pero no tengo cómo... a ver, no tengo cómo hacerlo crecer. Aquí dice claramente, por ejemplo, que el señor San Atanasio de Alejandría, padre de la Iglesia Católica, en un libro llamado De Incarnatione, en italiano, en latín,
En la página 54, página 25, dice lo siguiente: oído a esto que dijo este hombre, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. ¿Lo vieron? ¿Cómo? Uno de los padres de la Iglesia Católica enseña que Jesús se hizo hombre para que usted y yo fuésemos Dios, con D mayúscula. Aquí está, mira. Eso no para ahí. No, fue que se comió unos frijoles y le hizo daño. No. Ahora vea lo que dijo Santo Tomás de Aquino, que aquí hay cristianos que eso aman a Santo Tomás de Aquino. Y en algo escrito llamado el oficio de la festividad del Corpus, ¿sí? Primer nocturno, lectura 1, él escribió: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Qué dices tú? ¿Dios se hizo hombre para que tú y yo fuéramos dioses? El problema es que no leen el catequismo y dicen creer en él. Los mormones tienen la Biblia, pero los mormones tienen el libro del Mormón, véalo, lo estoy estudiando, y tiene unas herejías, ¿sí? Que yo me quedo asustado y le digo a la gente: Alma capítulo 7, versículo 10, nacerá de una virgen en Jerusalén. ¿Qué? Alma 7:10, nacerá de una... Sí, nacerá una virgen. No, yo no estoy diciendo eso. En Jerusalén no nació. Él nació en Belén de Judá. Pero es que eso es como a 12 kilómetros, 8, 10, 12 kilómetros. No me venga con cuentos acá. Que Bogotá es una cosa y Soacha es otra. O no los que viven en Bogotá. Que Barranquilla es una cosa y Soledad es otra. Que Santa Marta es una cosa y Ciénaga es otra. No me venga aquí con cuentos. Elena de Guay, lo mismo, la Biblia, pero 24 libros que escribió, que no escribió ella porque era analfabeta, su secretaria lo escribieron. Esa es la doctrina de los adventistas. Los mormones, el libro del Mormón, la perla de gran precio y doctrinas y convenios. Los testigos de Jehová, la Biblia, sí, pero usted tiene que leer el Atalaya y el Despertar, y lo que le diga el Atalaya y el Despertar, eso es, con nosotros no. A mí usted me puede venir a decir lo que sea, yo estoy en la obligación de coger la Biblia y leer. ¿Sabe cuál es el problema? Que no estamos acostumbrados a leer. Ahí empieza la apostasía. Por ejemplo, en Europa, Francia, se leen, los niños de Francia leen al año 12, 14 libros mínimo. Ven televisión 1 hora en la noche supervisados con los papás. En Colombia, la gente no lee ni un libro al año. Por eso el cristianismo verdadero es excelente. ¿Por qué? Porque lo primero que te obliga el cristianismo es a leer la Biblia y a que la entiendas. Entonces, Pablo dijo, cuidado que viene la apostasía. Pedro dijo, pilas con los falsos profetas que se van a levantar entre el pueblo, introducirán encubierta herejías destructoras. Y ahora estamos viendo que los de Berea dicen, yo me voy a ir a mirar a ver si lo que ese hombre está diciendo está en la Biblia. Entonces, vamos a comenzar con la antítesis. ¿Por qué, según ellos, ya no hay apóstoles? ¿Cuáles son los argumentos que ellos esgrimen porque no hay apóstoles? El primer argumento que usted les va a escuchar a ellos es que ahorita hay una apostolitis. Eso es una hipérbole. Hay una
apostolitis. Ustedes saben que la palabra itis significa inflamación, pero no buena, sino algo dañino para el cuerpo. Otitis, inflamación de los oídos. Apendicitis, inflamación del apéndice. Hepatitis, inflamación del hígado, pero relacionado con algo malo. Y nosotros debemos contestarles a ellos, es verdad. Ahora hay una apostolitis porque todo el mundo quiere ser pastor, apóstol, y se está dañando el ministerio. Pero el hecho de que haya una apostolitis, o sea, falsos apóstoles, no quiere decir que no hay verdaderos. Así que ese argumento que se llama falacia circular, aquí no cabe. ¿O es que el hecho de que haya malos médicos significa que ya no hay buenos? ¿O de que se estén levantando iglesias falsas, es que no hay una iglesia verdadera? Entonces ese argumento aquí no cabe. Y usted se va a dar cuenta, miren, cualquier debate de esos que dicen, ya no hay apóstoles, porque hay mucho apóstol falso. Es cierto, hay mucho apóstol falso, pero ese argumento no vale. ¿Por qué? Porque así como hay falsos, hay verdaderos. Otro argumento, que los apóstoles deben tener todos los dones espirituales y los 5 ministerios. Falso. Vamos a hablar de los dones. Váyanse para Apocalipsis capítulo 12. Y ustedes me van a decir si es verdad que hay que tener todos los dones. Primera de Corintios, yo dije Apocalipsis, ¿cierto? Primera de Corintios 12. ¿Sí? Versículo Primera de Corintios 12. ¿Qué escribí yo? Ok. Dice el versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor, desde el 7 en adelante? 12:7. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Corintios 12:7. Amén, amén. Dale, Maribel. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para acción. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, Espíritu con E mayúscula. A otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu con E minúscula, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Subraya la palabra repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, comencemos no a deconstruir el texto, a analizarlo tal como está. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Ahí lo dice claramente. Ahora, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu, y dijo Marelvis con E mayúscula, haciendo énfasis de que es el Espíritu Santo, le es dada palabra de sabiduría, punto y coma. ¿Y qué dice después? A otro. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu, con E mayúscula, punto y coma. ¿Y qué dice después? A otro. Y usted se va a dar cuenta que cada vez que menciona un don, dice que se lo da a otro. A otro. Lo repite. A otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento. Dígame una cosa aquí entre nos. ¿Hay alguna persona que tenga todos los dones? No, porque claramente el texto dice, si a usted le da este don, a otro le da otro, a otro, a otro, a otro. Con razón ahora tenemos gente que eso tiene todos los dones y no hay un poquito para mí. ¿Entendido o no? Ese argumento se cae.
que un apóstol debe tener todos los dones, eso es falso. Y es falso, ¿por qué? Porque el mismo texto, sigámoslo leyendo, versículo 12, el mismo texto dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no es posible que una persona, ¿sí?, haga todos los milagros. Gracias, hermana, voy a abrir la nueva sala, muchas gracias. Voy a abrir la nueva sala. Por favor, vayan ya les envié el link. Por favor, entren rápido a la otra sala. Qué pena con ustedes, me emocioné aquí. Y se apagó solo. Ok. Listo, ahí están entrando. Ok. Nótese cómo se lee el texto. ¿Cómo debemos entender lo que se escribe? No me lo vaya a deconstruir. Ay, que es que en el hebreo y que en el griego, pare. Antes del hebreo y el griego, primero véame el contexto completo y lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir el capítulo 12? Que sí tenemos dones, que sí tenemos ministerios, pero que es un cuerpo y que no es posible que el oído sea mano, que el ojo sea boca. Cada uno tiene una función, pero ninguno cumple todas las funciones. Eso no es cierto. Ese argumento va para abajo. El otro argumento, que debe tener los 5 ministerios. Bueno, eso es falso y tampoco son 5 ministerios. ¿Oyó? Vámonos a Efesios capítulo 4. Es que la gente como no lee, mire que más de uno ahorita quedó, ay, pero ahí está el punto y coma y yo no lo había visto. Y está el punto y coma y el otros, ¿no? Punto y coma y otro, punto y coma y otro, punto y coma, y se lo comen. Por eso yo les digo a ustedes que pilas con la deconstrucción del texto, porque Jacques Derrida enseñó la deconstrucción aprovechándose de que la gente no sabía leer. Ojo, présteme atención, por favor. Hay gente que no sabe leer, se come las comas, se come los puntos, no sabe que si está en interrogación, debe el acento suyo terminar arriba. Porque si usted el acento lo termina abajo, usted no está preguntando, es signo de interrogación, usted está afirmando. Vamos a comer, oído, vamos a comer. El acento ¿dónde terminó? A comer. Terminó abajo, estoy asegurando, le estoy diciendo, vamos a comer. Una afirmación. Pero si tiene signo de interrogación, se dice, ya no se dice vamos a comer con acento abajo, sino que el signo de interrogación me obliga a subir el tono. Entonces, vamos a comer, y ese a comer enseguida yo sé que es pregunta. Y le quiero decir a todos ustedes, amados hermanos, tenemos que aprender a leer la Biblia. Un secreto, no paras hasta que no haya un coma, un punto y coma o un punto. Aprendan eso. Comenzó a leer, no paras hasta que haya un signo de puntuación. Efesios 4:11, ya muchos lo van a entender, que más de uno lo leía así, decía 5 ministerios. Presten atención, capítulo 4, versículo 11 Efesios. Y él mismo, en el versículo 9, viene hablando de Jesús, no desde el versículo 9, no desde antes, viene hablando de Jesús. Entonces Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma,
a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos ministerios son? ¿Cuántos son, Alberto? No, léalo bien. A unos constituyó apóstoles, punto y coma. A otros profetas, van 2, punto y coma. 4. Tercero, a otros evangelistas, punto y coma. A otros pastores y maestros. Es que el pastor es un maestro, el maestro es un pastor. David, entonces, ¿por qué aparece ahí? Ah, bueno, lo que sucede es que ustedes saben que la Biblia enseña que la iglesia estaba llena de judíos y de griegos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y la iglesia cristiana tiene judíos y tiene gentiles. El problema con los judíos es que la palabra maestro no existe en el hebreo para los judíos. Por eso ellos decían rabí, que significa maestro, que quiere decir maestro. La palabra rabí, ¿sí?, es eso que debemos entender. Oído, pastores es el término del que enseña a los judíos. Y maestro es el término del que enseña a los gentiles. ¿Me estoy haciendo entender? Es lo mismo, simplemente que se ubica en dos razones diferentes. Pastores para los de Israel, maestros para nosotros. Ahí usted no puede tomar dos textos, dos ministerios diferentes, uno por gramática y dos, porque los pastores tienen que ser maestros. Para eso son pastores. Alberto, levantaste la mano. Sí, profe, quería hacerle una consulta. Bueno, mi Biblia no es la Reina Valera. En la mía dice pastores y doctores. Los que enseñan, maestros. Es que la palabra maestro en el griego antiguo, para que tú enseñaras, tú tenías que ser como una especie de doctorado. Nosotros somos los que en la mente nuestra decimos doctor y vemos una bata blanca con un fonendoscopio, un estetoscopio, un tensiómetro, pero no, la palabra doctor es el que da doctrina. Hay doctores en leyes, hay doctores en diferentes ramas del saber. Entonces quiere decir un doctor. Eso debe ser un pastor. Son 4 ministerios. Y el mismo texto lo dice. Apóstoles, punto y coma. A otros, profetas, punto y coma. A otros, evangelistas, punto y coma. A otros, pastores y maestros. El término para los israelitas, el término para los griegos. Porque usted le dice a un israelita, yo soy maestro, y lo mira raro. Dice, ¿usted es qué? ¿Y eso qué es? ¿Cómo así que maestro? Los israelitas ese concepto no lo manejan. Ellos manejan el concepto de pastorado. Ven que te voy a pastorear. Ah, ellos sí saben qué es eso. En cambio, con los gentiles, el concepto de pastorado no existe. Y no me voy a ahorita a ahondar en ese tema, pero oído, nunca la Biblia a la iglesia de Dios la llamó oveja. Si usted lee el Nuevo Testamento, únicamente Pedro utiliza términos para referirse a la iglesia como la grey, como ovejas. Pedro, pero usted sabe que Pedro, el evangelio de él era para los judíos, no para los gentiles. Pablo, que le predica a los gentiles, jamás utilizó el término oveja para la iglesia, nunca lo llamó oveja. Pero ese es otro tema. Ahora, ¿puede un apóstol tener todos los ministerios? No, ahí lo dice claramente el texto.
Es igual que el texto con los dones. El texto dice, a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros. Yadira, levantaste la mano. David, yo tengo una inquietud. Cuando dice en Mateo que dice que no llaméis maestro a ninguno. Por eso, porque ¿A qué se refiere? Es que ese concepto no existe. Él le disgusta eso. No es que le decían rabí, maestro. Pero es que ese contexto es de los griegos, no es de los judíos. Ese concepto no está en Israel. Por eso Jesús le dice, no me llamen maestro. Ahora, ¿por qué? Maestro es solo uno, está arriba en el cielo. Ese es el que enseña de verdad. Ya cuando lo trae a los ministerios, ya nosotros debemos entender que el maestro es el que enseña la palabra de Dios. Como ministerio, el pastor debe darle palabra a su iglesia. Pero es que no es el tema no es qué son los ministerios, el tema es existe apóstol y profeta. Entonces, después ahondamos ese, ¿listo? Bueno, levantarse la mano, dime. O sea, entiendo así, según, o sea, la palabra del Señor en Mateo 23, 1:12, dice, no llaméis nadie maestro, aún sí, hay maestros, pastores, o sea, hay grados, digamos así, en el Evangelio, en el camino del Señor. Pero dice, llámese hermanos. Lo que sucede es que cuando a Jesús le dicen maestro, es que lo están exaltando. Maestro. En cambio, cuando la Biblia habla del ministerio de maestros, no es una exaltación. Es una labor que tú tienes. Es tu trabajo. O sea, sí, o sea, en la iglesia sabemos quién es el maestro, pero yo digo, entendiendo este versículo, él dice, bueno, sí se sabe ya que unos son maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, pero uno no le dice el evangelista, ya, entonces él dice, llámense hermanos, ahí mismo en Mateo 23, bueno, 1:12 lo dice. Es que recuerda la antinomía. Lichi, tú que estás en Facebook, Dios te bendiga. ¿Cómo es la palabra? Que dos leyes se oponen. Es que mire, recuerden que cuando leamos la Biblia debemos entender que la revelación se iba dando poco a poco. Entonces usted no puede coger un texto de atrás y ponerlo por encima del texto de Apocalipsis, por ejemplo. En Daniel dice que van a resucitar unos para vida y otros para muerte, y cualquiera que lo lee cree que es el mismo día, pero en Apocalipsis la Biblia enseña que no. En el capítulo 14 resucitan unos para salvación, pero en el capítulo 20 resucitan los de muerte. Entonces me hice entender, Yadira, no podemos coger lo que está en Mateo, que todavía la iglesia no está fundada, que todavía falta revelación, para venir a decir qué fue lo que dijo aquí en Efesios. Bueno, vamos avanzando. Acabo de demostrar que el apóstol no es cierto que debe tener todos los dones, porque nadie puede tener todos los dones. Por eso dice a otros y punto y coma. Y tampoco debe tener todos los ministerios, porque ahí dice el texto, a otros y con puntos y coma. Otra cosa, y aquí ya entramos, dejamos a un lado la antítesis y nos vamos a la tesis. Una de las cosas que dicen que el apóstol tuvo que ver a Jesucristo, verlo resucitado. Enseguida decimos, bueno, y Pablo lo vio resucitado. Jesús se le apareció, por eso es apóstol. Bueno, digamos que eso es cierto. Pero el problema es que cuando vamos a ver la Biblia, no es tan real. Vámonos un momentico a 1 Corintios 15
y vamos a leer el texto despacito. ¿Dónde está la gente? Yadira, Willington, se me fue. Jorge Luis, llegaste, Jorge Luis. Estaba preguntándote ahorita. ¿Dónde está Marelvis? 1 Corintios 15. Vamos a analizar el texto. El texto de 1 Corintios 15 está para hablarnos del Evangelio. Por eso dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. O sea, es el único capítulo de la Biblia, oído, présteme atención, Alberto. 1 Corintios 15 es el único capítulo de la Biblia que nos dice qué es el Evangelio. No hay más capítulos que nos diga qué es el Evangelio. Versículo 3. Primero, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó. Y cuarto, te tienes que ir hasta el versículo 51, donde enseña que va a venir por nosotros. Esas son las 4 cosas. El Evangelio son 4 cosas. 1, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 2, fue sepultado. 3, resucitó. Y 4, viene por nosotros. Pero óigame, desde el versículo 4 hasta el versículo 50, Pablo se gasta el tiempo de demostrar que Jesús resucitó. Oído, del versículo 4 hasta el versículo 50 está hablando de la resurrección. No me deconstruya el texto. El texto está para hablar de la resurrección. Versículo 5. Hablando de la resurrección. Espérese que no estoy mostrándoselo a los de internet. Versículo 5. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a 500 hermanos a la vez. ¿De qué está hablando? 1 Corintios 15. Versículo 6. No está hablando de que Él es omnipresente, aunque tú podrías decir que Él es omnipresente porque el texto nos lo enseña, pero el tema es la resurrección. El omnipresente es un plano secundario. Lo que está diciendo el texto es que Él a la vez se le presenta a 500 para demostrarle que Él está resucitado. Dice, versículo 7, se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, de último a todos, miren esto, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, a Pablo. Ahora, cuando dice y al último de todos, ¿a qué se refiere? ¿Al último de todos los apóstoles o al último que se le apareció después de resucitado? ¿Qué está enseñando el texto? Él está enseñando a todos los que se le apareció, tanto a los apóstoles como a todas las personas que lo vieron después de resucitó, y él es el último de esas personas. Es que el problema es que la gente que enseña que no hay apóstoles toma este texto para decir, es que Pablo está diciendo que él es el último de los apóstoles. Y dice el versículo 9, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahí está diciendo que él es el último de los apóstoles. No. Ahí está diciendo que él, cuando escribe présteme atención, cuando él escribe Primera de Corintios, él es el último que se le apareció Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se le volvió a aparecer a otro después de este texto. Este texto es escrito aproximadamente en el año 50, 60 después de Jesús.
Pero Jesús se le apareció a otro en el año 90 y le reveló el Apocalipsis. ¿A quién? Al apóstol Juan. Entonces es mentira. No es mentira. Es que Juan, cuando escribió Primera de Corintios, él había sido el último que se le apareció Jesús. El texto no está para decir que Pablo es el último apóstol. No, es el último apóstol que se le apareció Jesús. Les tengo otra prueba. La Biblia habla de 16 apóstoles. Alguno me dirá, hay uno que como que no cuadra y sí cuadra. No se lo acepto, listo. Entonces habla de 15, llamado apóstoles por la Biblia. Los primeros, ¿cuáles son? No vamos a contar a Judas el traicionero, ¿no? Pero tenemos que contar a los 11 y debemos contar al que ellos eligieron. Porque ellos lo eligieron como apóstol, que es Matías, ¿verdad? No podemos decir que no. Hay que aceptarlo ahí porque ellos en Hechos capítulo 1, ¿sí? Versículo 21, ¿qué dice por favor? Hechos 1:21. ¿Alguien que lo lea por favor? Hechos 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entre y salga entre nosotros. Siga por favor. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Oh, pare. Léalo otra vez ese pedacito del 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas. Para que se vuelva el apóstol, que Judas por su transgresión abandonó ese lugar. Siga, por favor. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces yo no puedo sacar a Matías. Yo no puedo venir a deconstruir el texto y a decir que Matías no es apóstol. No, la Biblia lo menciona como apóstol. Respete. Ahí está el 12. ¿Quién es el 13? Obviamente Pablo. ¿Verdad? Pablo es el apóstol. ¿Y alguno dice que no? ¿O alguien duda? No queda en duda. Pablo es el apóstol número 13. ¿Quién es el apóstol número 14? Vámonos para Hechos, capítulo 14, versículo 14. Y aquí es donde le digo yo a esas personas que son famosas en internet, que empiezan a decirle a todo el mundo que no hay apóstoles. ¿Por qué usted me dice que no hay más apóstoles si Hechos 14:14 menciona con nombre propio a otro apóstol? ¿Quién lo lee, por favor? Dice 14, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Hasta ahí. Y se lanzaron entre la multitud. Cuando lo oyeron los apóstoles en plural. ¿Quiénes? Ahora, Bernabé. ¿por qué me vienen Tengo a una decir? pregunta. Ya va.
¿Por qué me vienen a decir, deconstruyendo el texto de 1 Corintios 15, que Pablo es el último apóstol cuando la Biblia menciona a Bernabé como otro apóstol? ¿Por qué? Ahora, si usted cree que tiene más autoridad que la Biblia, que fue inspirada por Dios, y decirme que a Bernabé no es apóstol, espere un momentico, páseme un bisturí y una tijera para cortar ese versículo de ahí. ¿Qué hacemos? ¿Una Biblia nueva? El apóstol número 14 se llama Bernabé y punto. Eso no tiene duda. Yadira, levantaste, pediste la palabra. Este mismo apóstol Bernabé es Marco. No, Marco es un Sí, sobrino, Marco es un sobrino de Bernabé, si no estoy mal. No, porque me pareció leer acá en Hechos que le llamaban Bernabé. Marco le decían Bernabé o algo así, sí. Va a tocar analizarlo, pero es que esa pregunta no viene con el tema. Segundo, O sea, no viene con el tema, solo quería saber si era el mismo. es que creo que Pablo quería llevarse a Silas, Bernabé quería llevarse a Marcos y Pablo le dijo que no porque Marcos un día los dejó tirados. Y Bernabé y Pablo discutieron y, como decimos en Colombia, rompieron palitos, se abrieron. Después se volvieron a unir, pero ese no es el tema, no se me salgan del tema. ¿Alguien aquí osa decir que Bernabé no es el apóstol 14? ¿Quién, por favor? ¿O queda claro? A los que dicen que no hay más apóstoles después de Pablo, díganme qué hacemos con Bernabé, que la Biblia lo llama apóstol. Porque ese es el problema de hoy. Somos tan famosos en internet porque le pagamos al algoritmo de internet que yo, siendo mexicano o de Puerto Rico o de República Dominicana, me ven en Colombia. Me ven es porque le pago. Te puede pagarle a Google, a Facebook, a YouTube dinerito para que él lo promocione en otros países. Y como aparecen tanto, la gente cree que todo lo que dicen es verdad. Jorge, ¿cómo es que se llama el que te mostré esta tarde? Le envié un video a Jorge de uno que se está volviendo famoso y ahora todo el mundo habla de él. ¿Cómo? Mujer de Michelin. Ahora salió con el cuento que de eso del milenio es mentira y que vamos a reinar el milenio, que eso es falso. Ahí salió en un video. ¿Ustedes pueden creer eso? Que el milenio no va a ser verdad. O sea, aquí es donde yo digo, bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Déjenme, le busco aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Se me perdió. Déjenme buscarlo aquí. Aquí está, miren. Para que vean, escuchen. El postrer enemigo, yo me alegro que Pablo haya mencionado el postrer enemigo, que es la muerte, va a ser vencido cuando venga la resurrección. Y la resurrección va a ocurrir en la segunda venida. Entonces, en el milenio de los premilenialistas, estamos otra vez en el mismo problema de Lucas 20. En el mismo problema. Es un milenio en el que hay el cuerpo glorificado y el cuerpo. Profe, hay que compartir el audio. No, entonces no sé cómo hacerlo, porque aquí no me deja. No sé. Bueno, entonces después se los envío al grupo. Y el hombre dice que como aquí dice, que aquí dice y que aquí dice, entonces aquí no dice. El mismo problema de lo que se suscitó ahora, pero si en Mateo dice una cosa, ¿qué pasa? Que en Apocalipsis, entienda algo, Apocalipsis es la revelación ya de todo, el punto final. Ese es el que manda por encima de Daniel, por encima de Mateo. Y Apocalipsis me dice que sí va a haber 1000 años. ¿Por qué usted me está diciendo que no? Bueno. Apóstol número 15. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4. Alguien que lea el subtítulo, por favor. ¿Quién lee el subtítulo de la Reina Valera del 60?
Ayúdenme, por favor, rápido. Primera de Corintios 4, el subtítulo. Es que yo tengo otra, no me aparece. No. Reina Valera del 60. ¿Qué dice el tuyo, Willington? Administradores de los ministerios de Dios. De los misterios de Dios. ¿Qué versión El es la ministerio tuya? de los apóstoles. ¿Qué versión tiene Jorge Luis? ¿Qué dices tú? La 60. No, pero no. Debe tener algo nuevo. Willington, ¿qué dice el tuyo? Ya le muestro otra Biblia. Dice acción de gracias por los dones espirituales. Acción de gracias por los dones. Primera Corintios 1:4. 4, capítulo 4. Dice el ministerio de los apóstoles. El ministerio de los apóstoles. Va a hablar de los apóstoles. Ojo, que no me voy a valer del subtítulo para decirles que es verdad. No, los subtítulos no existen en la Biblia. Voy a hablarles del mismo texto. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo ni a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Está hablando a Pablo de su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Pablo? Versículo 5. Esperemos a ver qué dice el texto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Recuerden leer hasta la coma, no paren, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y subráyelo en Apolos. Ya introdujo un segundo personaje, Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, plural, ¿en quién? Entre Pablo y Apolos, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Sí? Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros. ¿A quién se refiere ese nosotros? En plural. A Pablo y a Apolo. Sin Apolo y mi persona ya reináis. Y ojalá reinaseis para que reináramos también juntamente con vosotros. Oído que no me lo inventé yo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pedro, de Juan. El texto no está hablando de Pedro y de Juan. Váyase un momentito. Desde el principio del texto viene refiriéndose a él y a Apolos. A él y a Apolos. Pero mire qué dice el capítulo 3. Eche un poquito hacia atrás. El capítulo 3. ¿Sí? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que está hablando desde el capítulo pasado de Apolos. No me vaya a meter a Pedro, a Juan, a Mateo, a ninguno de ellos. Pablo está presentando a la iglesia de Corinto a Apolos como apóstol. Reto a cualquiera que ose decirme que me equivoqué, porque yo estoy leyendo el texto y estoy leyendo desde el capítulo anterior, que la iglesia le está diciendo, Pablo le está diciendo a la iglesia que está dividido. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿No ve que Apolos también fundaba iglesias? Apolo fundó la iglesia de Éfeso. Váyase para Hechos 19. No, Hechos 18.
Hechos 18. Los últimos versículos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente con lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ya ahí empezó el trabajo de Apolos. Priscila y Aquila le enseñaron más, pero Pablo en 1 Corintios 3 y 4 lo pone a la par y lo llama apóstol. Otra vez leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Quién es el apóstol número 15? Ese es el que yo digo que usted me puede decir, no lo acepto. Ah, bueno, no lo acepto. ¿Sí? Y el otro, déjenme lo busco aquí un momentico, que no tengo el versículo de memoria. Obispo y apóstol nuestro, Biblia. No, 1 Timoteo no es. Hebreos, eso es Hebreos. Espérense. Eso es Hebreos 3. Eso es Hebreos 3. Eso es Hebreos capítulo 3. Sí, versículo 1. El 16º apóstol, o el 15, si no me acepta usted Apolos, es el más importante de todos los apóstoles de la Biblia. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Mira, hermano. Primero nada más. Ah, qué caballero, excelente. Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La Biblia, hasta ahí. La Biblia me dice que Jesús es un apóstol. El problema, ¿sabe dónde está? Uy, ya son las 9:07 de la noche. Ah, mañana no hay reunión, no. Descansamos. El problema está. El problema radica en que el lunes les voy a decir, porque esto va a estar largo, ya me vinieron 3 ideas más a la mente. Los espero el lunes. Mi trabajo hoy era mostrarle que había 16 apóstoles en la Biblia y 4 ministerios. ¿Qué es eso? Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón. Te faltan 2 todavía. No, te falta 1 más. Los 11 normales, más Matías, 12, más Pablo, 13, más Bernabé, 14, más Apolos, 15 y más Jesús, 16. Pero el lunes en la noche les voy a mostrar otros errores de por qué lo colocaron, de que ya no hay apóstoles y profetas. ¿Ok? Si hay apóstoles, señores. El lunes sigo. Todavía faltan 3, 4 puntos, todavía falta otra ahorita. Pero si alguien me está escuchando en redes sociales y cree que estoy mintiendo, envíeme un mensaje con amor, con respeto. Y si ustedes conocen alguno que diga que es falso, pero el problema es que ya le di es que también ese es el otro problema. Invitarlo después de haber dado los argumentos no es sabio, pero invítenlo y denle los argumentos y si es capaz que los debata. Todavía me faltan otros argumentos más, pero el problema es que
no debatimos. El problema es que le pago a internet para que internet lleve mi enseñanza a Argentina, a México, a otros lugares, y decir, esos falsos profetas, maestros, y no permitir que nadie abra un debate. Yo soy de los que abro debates. El que quiera y el que desee, le abro el micrófono. Mándeme un mensaje, le doy el link y lo invito a que argumente conmigo. Porque eso es lo que le falta a la iglesia cristiana. No estoy diciendo ahora que son falsos maestros y falsos profetas, no, están equivocados. ¿Por qué? Porque no volvimos a leer y a debatir entre todos. Aquí no es lo que yo crea, aquí es que yo les muestro, ¿mentí hoy? ¿Me equivoqué? ¿O qué dicen ustedes? Pero Bernabé es apóstol porque la Biblia lo llama directamente apóstol. Ahí sí yo hay un problema grande. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios los bendiga.